Buenos días, hermanos. Es un gusto estar otra vez aquí. El domingo pasado no quise contagiarlos, estuve un poco enfermo, pero gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios también por en Acámbaro, que están ahorita teniendo culto con nuestros hermanos. Entonces damos gloria a Dios por eso. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas. Tú estás hablándonos a nosotros a través de tu carta a los Filipenses. Bendícela, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida y a vivir confiados y dependientes de ti, Señor. Sabiendo que nosotros tenemos un futuro que es contigo, Señor. Bendito me controle, Señor, y guíe las palabras para que sean de edificación al cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, Pablo se encontraba, acordémonos, en la cárcel en Roma. Estaba encadenado día y noche con un soldado romano, careciendo de toda privacidad y libertad. No tenía privacidad, no tenía libertad. Sin embargo, Pablo estaba alegre en ese momento. Él se gozaba a pesar de sus aflicciones, porque el evangelio estaba siendo divulgado libremente, como lo vimos en Filipenses 1 del 12 al 14. Incluso se gozaba del hecho de que el evangelio era anunciado por personas que al hacerlo solamente querían aumentar su sufrimiento. Filipenses 1, 15 al 18. Y Pablo no se detuvo con este hecho, sino que tomó una decisión para el tiempo que tenía por delante. ¿Cuál es? En Filipenses 1, 18 me dice: y me regocijaré. Con todo lo que podía venir, ya fueran ataques personales, inseguridad, enfermedad, sufrimiento, la posible condena, incluso posiblemente la muerte. No escuchamos en esta carta de Pablo ninguna queja, ninguna justificación de su boca, ninguna vacilación ni duda, ninguna autocompasión, ni tampoco enojo ante la situación. Al contrario, su actitud de corazón y su determinación eran las siguientes. Como terminó Mauro: me regocijo, sí, y me regocijaré. ¿Hemos tomado la misma decisión nosotros? Esto hace aumentar nuestra fe. Y nosotros tenemos que buscar la exaltación de Cristo en nuestra vida. Ese debe ser nuestro fin. Y por eso vamos a leer el pasaje que hoy nos toca, Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 21. Filipenses 1, versículos 19 al 21 dice así: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ver la confianza que tenía Pablo. Ya comenté las circunstancias en las que Pablo se encontraba. Pablo no estaba en una casa de vacaciones, no lo estaban atendiendo acá como si fuera el rey. Era un encarcelado. Y a pesar de las circunstancias en las que él se encontraba, él no dejaba de confiar en el Señor. A mí cuando me acuerdo de esto, me recuerdo mucho Hechos 16, cuando Pablo estaba siendo encarcelado en la parte más profunda, en las mazmorras, en lo más feo, sintiéndose a lo mejor atacado porque él era romano, cómo lo habían ofendido, lo habían golpeado, lo habían lacerado. Él pudo haber estado gritando en la cárcel: injusta, quiero justicia,
y a lo mejor ahorita, como dicen ahorita en las manifestaciones, ¿no? Ni una más, y que no sé qué, y estaría Pablo ahí gritando, y me impacta lo que estaba haciendo Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Ay, hermanos, por favor, ¿cómo que estaba alabando al Señor en esa situación? Es ilógico. Pablo yo creo que estaba tocadiscos. ¿Cómo es que puedes tú estar alabando al Señor en esos momentos tan difíciles? Muy sencillo. La confianza de Pablo a pesar de sus circunstancias. La confianza en el Señor. A pesar de la situación más difícil que puede tener. Y Dios bendijo esa situación, concretando, se produjo un terremoto, se abren las puertas, el carcelero se quiere matar, Pablo dice, no nos mates, aquí estamos todos, y Dios bendice esa confianza de Pablo. Yo lo veo así. Comparte al carcelero, le comparte a su familia, se convierten, son curadas sus heridas, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de esa circunstancia tan tremenda en la que estaba Pablo. Y Pablo estaba aquí también en una circunstancia, a lo mejor no tan tremenda como esa, pero estaba encarcelado. Y ser encarcelado no es agradable. No debe ser padre. No lo he vivido, pero no debe ser algo bonito. Entonces aquí vamos a ver, primer punto, la confianza de Pablo a pesar de sus circunstancias. Dice, fíjate el versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación. Pablo sabía que el Señor estaba en control, y eso quiero que claro. El Señor estaba en control de todos los eventos que estaba pasando Pablo. Sus prisiones, el juicio ante César Nerón, hacía que la situación fuera tenebrosa, pero aún así Pablo estaba confiando en que el Señor estaba en control de todo. Aquí esta palabra liberación, en el versículo 19, no significa liberación física ni la salvación espiritual. Pablo todavía no sabía cómo iba a terminar su proceso. Pero vemos muy claramente aquí en Filipenses, capítulo 1:27, que considera Pablo, dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo no sabía qué iba a pasar, lógicamente. Dice, que vaya a verlos o que permita o me permanezca ausente. También el 2:17 de ahí de Filipenses dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Pablo no sabía qué iba a pasar, pero aún así estaba confiando en el que tenía el control de todo. Esta expresión resultará en mi liberación. Es una cita literal de la versión griega de Job 13, versículo 16a. Y la idea quiere expresar que pase lo que pase, el Señor va a actuar. Sea el resultado que sea, el Señor está actuando. Y eso es algo muy importante, hermanos. La palabra liberación en griego se traduce habitualmente como salvación. La Biblia MacArthur lo traduce como bienestar o escape. Se usa para curaciones físicas, para el rescate de un peligro o de la muerte. Aquí Pablo se refiere a su diario fortalecimiento para soportar la complicada situación que se enfrentaba. E indica la confianza de Pablo en la liberación de su prisión, como lo vemos aquí en Filipenses 1:25, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe.
Pablo estaba confiando claramente en los propósitos del Señor. Y él deseaba, su única meta era servir al Señor. También esto lo podemos encontrar en el Salmo 37:5, cuando dice: confía en Él y Él hará. Esa palabra confiar, hijo, ¿cómo nos cuesta trabajo? En este versículo 19 vemos también que Pablo usó la palabra para referirse a su etapa final de su salvación. Romanos 5:9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Habla Pablo también de que él va a ser salvo por completo en su etapa final, o aún en la corte romana. No parece ser lo más posible, pero que haya tenido en su mente en ese momento, porque en ese momento él pide, para que esto resulte, dos cosas muy importantes. Y lo vamos a ver. Fíjense cómo dice aquí, versículo 19: porque sé que resultará en mi liberación mediante, a través de. ¿Cómo va a alcanzar esa liberación Pablo? Que aquí se menciona. Dice, es mediante, a través de dos cosas muy importantes. La primera es las oraciones de ustedes. El medio de esta liberación es la oración de los creyentes. De otros creyentes es de vital importancia, ya que a través de ella se refleja el Espíritu Santo y Dios produce también resultados positivos por la oración de ustedes. Pablo estaba confiando y sabía que los filipenses oraban por su liberación, por su situación actual, y siempre estaba muy conectado él con los filipenses, así como él también oraba por ellos. En el versículo 4 del capítulo 1 dice: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Entonces vemos aquí que es algo muy importante en nosotros orar los unos por los otros. Podríamos decir a lo mejor hipotéticamente que si los filipenses no oraban por Pablo, entonces la liberación por parte de Dios para Pablo puede ser estorbada. Pero Pablo dependía de la oración de los filipenses. Él quería que los filipenses fueran hombres de oración, personas de oración. Y aquí viene una pregunta: ¿cuáles son las circunstancias que precisamente nos pesan? ¿En qué a veces estamos pasando? A veces pasamos inseguridad, pasamos enfermedad, tentación, situaciones económicas, problemas familiares. Y ahí es donde nosotros tenemos que depender de la oración de los hermanos. Tenemos que orar con los hermanos y que los hermanos oren por nosotros ante nuestras circunstancias. Pedirles que nos apoyen, intercedan por nosotros y nos ayuden con las cargas en las que estamos presentes. Pablo tenía esta confianza, esta eficacia de la oración de los filipenses, como también la de otros hermanos, como Romanos 15:30. Dice así: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Y fíjense qué respuesta dice, cuál es el fin de esta oración. Versículo 32 de ese capítulo 15: para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes.
Qué importante es la oración, hermanos. La oración en conjunto, los unos por los otros. Segunda de Corintios 1:11. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Y hermanos, nosotros hemos tenido ejemplos aquí. Hemos orado por personas que no conocemos. Personas que nos han comentado, ay, oren por el hijo de la vecina, de la prima, de la abuelita, de fulana de tal, porque está en una situación. Y hemos orado, y Dios ha obrado. Hemos orado juntos, permitiendo esa situación, para que haya un buen fin en esa situación. Colosenses 4:2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3: oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Entonces vemos aquí cómo la oración es tan importante para que hubiera esta liberación de Pablo. Contaba claramente con los hermanos para que oraran por él. Y no nos olvidemos de Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. Entonces vemos, hermanos, qué importante consideraba Pablo lo que era la oración, porque por medio de las oraciones de los filipenses es que él iba a alcanzar esta liberación. Como ya lo hablamos, no es que iba a ser liberado, él pedía ya que iba a ser liberado de la cárcel, sino él estaba hablando más en profundidad de liberación completa. Y hay otra segunda parte de la cual era dependiente para poder alcanzar esta liberación. Y esta era, versículo 19, la provisión del Espíritu de Jesucristo. En las oraciones y la provisión del Espíritu, esto era lo que iba a ayudar a Pablo en esta liberación, la cual venía Pablo por la oración de los filipenses. Y Pablo necesitaba que fueran satisfechas por el Espíritu de Dios. Esta provisión hacia Pablo fue traída por oraciones de los filipenses. Y tenemos claro cómo es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Romanos 8, 26, 27 dice así: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Zacarías 4, 6b dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Esta palabra provisión se usa para referirse a un rico benefactor que se hacía los cargos de un coro o de un grupo de danza. Generalmente significó provisión de los abundantes recursos que saciaban las necesidades de alguien. He aquí el Señor proveyendo todos los recursos con el Espíritu Santo para la liberación de Pablo. Hermano, cuando tú estás siendo controlado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar en las circunstancias en las que te encuentras. En vez de pensar en las cosas negativas, ay, no voy a lograr esto, y no voy a pasarlo, y no esto, y no el otro, y no acá. Dios tiene un fin. Y Dios permite que pasen estas cosas para su gloria y honra. Y para que yo aprenda, o para que yo sea testimonio para otros, o para que yo testifique de su palabra. Entonces,
es el Espíritu Santo el que debe de controlarnos en esas situaciones. Porque si no es el Espíritu Santo, hermanos, nos van a llegar los pensamientos de Satanás. Eso te llegó, Mauro, por castigo de Dios, fíjate. Y lo peor de todo es que se lo creemos. Ay, sí es cierto. Dios me está castigando. Ay, ¿por qué me castiga Dios? Y le hacemos caso a Satanás. Pero si estamos controlados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la voluntad de Dios. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y Él no te va a llevar a cosas negativas. Te va a llevar hacia un fin, que es para la gloria del Señor. Entonces vemos aquí que la liberación por la cual está diciendo Pablo que va a llegar, viene por medio de dos cosas: las oraciones de los filipenses y por la provisión del Espíritu Santo. Ahora, Pablo nos habla aquí ahora de cómo va a exaltar a Cristo en toda circunstancia. Y dice que viene esto por las oraciones y la provisión del Espíritu Santo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. La gozosa confianza de Pablo provenía de su anhelo y de su esperanza, de que en nada sería avergonzado. Ya tenía meses en la cárcel, a lo mejor estaba preguntándose si no fallaría bajo la presión de los interrogatorios, las torturas, no sé, estoy pensando, los tormentos. ¿De dónde sacó Pablo su confianza? De su anhelo y su firme esperanza en que nada sería avergonzado. Esta palabra anhelo, hermanos, es una palabra griega, indica una anticipación entusiasta del futuro. Fíjate, anticipación entusiasta del futuro, como cuando alguien estira bien el cuello para ver algo que hay más allá. Es una promesa del Señor en la que Pablo tenía mucha confianza y entusiasmo, porque estaba él anhelando, no estaba anhelando lo que estaba viviendo, estaba anhelando el futuro. Él no estaba viendo su circunstancia en ese momento. Y eso es algo que a nosotros nos llega a pasar mucho, hermanos. Muchas veces estamos pensando nada más en la circunstancia en la que entramos o en la que estamos. Y no levantamos el cuello para querer ver más allá de qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Es entendible que a veces que estamos en circunstancias difíciles, nos cuesta trabajo levantar el cuello para ver más allá, tener ese anhelo en ese sentido. Pero es algo que tenemos que practicar, hermanos. Porque si no levantamos el cuello, hermanos, si no tenemos ese anhelo, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a hundir en la circunstancia en la que estás. Y Satanás lo va a aprovechar. Y se va a aprovechar de ti. Y te va a meter todas sus ideas para que te alejes del Señor, de la comunión del Señor. Ahora, no solamente tenía un anhelo Pablo, vemos aquí el versículo 20, conforme a mi anhelo, sino también a su esperanza. La esperanza, esa palabra viene de ver lo invisible y lo futuro. La esperanza no es, ay, mi esperanza aquí la tengo, en mi celular. Eso no es ver lo invisible y lo futuro. La esperanza es ver lo que viene más adelante. ¿Cuál es tu futuro? Y que para ahorita nosotros es invisible, hermano, porque yo la verdad, pues no me lo imagino. Me puedo imaginar muchas cosas, pero para mí ahorita es invisible porque no sé en realidad cómo es. Pero esa es la esperanza. Él tenía la confianza de que se lograría y se realizaría lo que él deseaba. Es una esperanza favorable y confiada. ¿Confiada en qué? En que en nada
seré avergonzado. Significa esta palabra avergonzado, significa el sentimiento de vergüenza ante algo que se ha hecho. Pablo sabía que no iba a ser avergonzado por la aplicación de Romanos 10:11. Todo el que cree en él no será avergonzado. Entonces aquí vemos algo muy importante, hermanos. Tu anhelo y tu esperanza te van a llevar a que en nada seas avergonzado. No tienes que temer porque Dios está contigo. Y dice, si no voy a ser avergonzado, dice, sino que con toda confianza. Esta palabra confianza viene de la palabra griega paz, que significa todo, y resis, hablar. Denota la ausencia de temor al hablar abiertamente. O sea, esta confianza te da la oportunidad de hablar en cualquier momento sin temor, sin que estés tú pensando en ser rechazado. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener cuando hablamos a la gente. A veces lo he comentado. Una vez me acuerdo que llevé a Paco a ver a su doctor. Estaba en la Roma Norte, su doctor, ahí muy cerca del Palacio de Hierro. Dejamos el coche en el Palacio de Hierro. Paco sufría mucho en ese momento de los vértigos. Y ya cuando regresamos de ver al doctor, pues yo me fui a pagar el ticket para pedir el coche. Paco fue a sentarse. Y cuando volteo, pregúntenme qué estaba haciendo Paco. Era una mañana, de entre semana. El Palacio de Hierro el estacionamiento estaba vacío. O sea, estaba compartiendo y estaba testificando. Hermanos, ¿cuánto iba a tardar el coche si no había gente? Nada. En ese momento él se puso a compartir con una persona que estaba ahí sentada y a testificar. ¿Tenía confianza? Definitivamente, porque él no tenía temor de hablar abiertamente del Evangelio de Cristo. No conocía a esa persona, y él empezó a testificar en ese momento. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener para poder hablar en cualquier momento. Nos cuesta trabajo a todos, me incluyo, sí. Pero tenemos que hablar con confianza, sin temor, abiertamente de quiénes somos y del Evangelio de Cristo. Y fíjate que esta confianza que tenía Pablo no fue porque le sucedió en ese momento en la cárcel, no fue porque vino Pedro o alguien y le dijo a Pablo, es que tú debes de tener confianza en el Señor. No, hermanos. Fíjate cómo dice. Sino que con toda confianza, aún ahora, ¿cómo cuándo? Como siempre. La traducción de siempre es en todo tiempo. También tiene relación con la palabra griega paz, todo. Pablo no tenía la confianza por ese momento porque alguien vino y le predicó. Siempre tenía la confianza de predicar a Cristo. La confianza en el Señor en todo momento. Pablo testificaba sin temor de su Señor. Versículo ahí lo vemos en el 1:13 de Filipenses. Dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Por lo tanto, valía para él esta promesa. Mateo 10:32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la confianza de Pablo, hermanos.
Una confianza total en estar compartiendo al Señor en todo momento. En cualquier circunstancia de su vida. Hermanos, no era agradable, aunque bueno, creo que era más agradable ahorita la prisión de Pablo, que lógicamente cuando fue esa prisión fue en Filipos, ¿no? Hechos 16. Eso fue peor. Golpeado y todo eso. Pero aún así, no es agradable estar encadenado, encerrado, ¿no? Ahora lo llamaríamos, ¿cómo se llama? Cárcel domiciliaria, ¿cómo se llama? Arresto domiciliario. Ahora se llama así. Las palabras de Dios y sus maravillosas promesas nos dan toda esa confianza, hermanos. El futuro de los hijos de Dios está seguro en las manos de Jesús, porque Él lo prometió. Pablo no sabía cómo iba a terminar este proceso. No sabe si iba a obtener su libertad, si iba a sufrir una condenación, una ejecución. Aún así, él tenía la confianza y el ánimo de que Dios tenía un plan para su vida y de que su mayor deseo era, terminación del versículo, con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Qué decisión de Pablo? Él no sabía qué iba a pasar, cuál era el resultado que iba a tener. Dios no se lo había revelado, Dios no le dijo, Pablo, en medio año te vamos a liberar, o en medio año esto o el otro, nada. Pero aún así, con toda confianza, Pablo dice, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y Pablo no estaba en ninguna manera cansado de su vida, y lo vemos en el versículo 22, porque dice, no sé, aquí dice, versículo 22, al final, no sé cuál escoger, si estar en vida o estar en muerte. Pero Pablo sabía una cosa. ¿Perdón? No, es que en el 22 dice, no sé cuál escoger, si el vivir o el morir. No sabe cuál escoger. Pero Pablo sabía una cosa, que con toda confianza someterse al plan de Dios, exactamente como Cristo lo tenía, le iba a llevar a una liberación. Sujetarse a la voluntad de Dios era lo más importante. Y el mejor ejemplo, Pablo lo tuvo de Cristo, en el huerto de Getsemaní, cuando Cristo oró. Cristo no quería pasar la copa, pero le dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Y aquí viene una pregunta. Hermano, ¿tú te has entregado de esta manera al Señor? ¿Le has dicho sí a sus caminos? ¿Es tu deseo que Cristo sea exaltado en tu cuerpo, ya sea por vida o por muerte? Porque este era el anhelo de Pablo, que Cristo fuera exaltado en él. Pablo vivió su vida no para protegerse a sí mismo, sino para glorificar a Jesucristo. Y sabemos de todo lo que sufrió Pablo. No fue, creo que fue de los que más sufrió, y fue de los que más predicó, y más abrió iglesias, y más evangelizó en todos los sentidos. El que más ataques creo recibió. Pero es fácil para nosotros el dictarle a Dios cómo Él puede y no puede ser glorificado en nuestras vidas. Es muy fácil que nosotros le digamos a Dios eso.
cómo Él puede y no puede ser glorificado en nuestras vidas, con nuestras acciones. Pero Pablo se lo dejó todo eso en las manos de Dios, porque él se entregó por completo al Señor. Él podría decir, hermanos, en la cárcel: estoy en la cárcel, hermano, ¿cómo quieres que predique? O sea, piensa, hermano, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que veíamos en el estudio de la célula, ¿quién se convirtió con Pablo en la cárcel? No, lo vimos en la célula, hermanos. ¿No? Onésimo se convirtió con Pablo. Él se fue, huyó de su amo, se fue a Roma. ¿Cómo se conoció con Pablo? ¿Cómo estuvo con Pablo? No lo sé, pero se convirtió. Y Pablo lo mandó de regreso a Colosas. Ay, pero ¿cómo a Pablo se le ocurre en plena cárcel estar predicando, por favor? Muy sencillo, porque él decidió decirle sí al Señor en todo, a pesar de las circunstancias en las que estaba él pasando. Y él dijo: Cristo debe ser exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Hermano, ¿hemos hecho eso? ¿Le hemos dicho eso al Señor? Nos cuesta trabajo, es difícil, pero es algo que tenemos que llegar a esa convicción, para que Él sea exaltado, no nosotros. El Señor sea exaltado. Vamos a ver ahora la razón y el fundamento de la vida de Pablo. Versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con confianza, Pablo puede decir esto. Me gustó, estoy más acostumbrado en este que en la Reina Valera, este versículo. Y bueno, creo que hay un canto, ¿no? De este. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la confianza suprema de la perfección en Pablo. Pablo vivía con Cristo, nadie se lo podía quitar. Pablo amaba a Cristo, este amor se manifestaba en su vida. Pablo alababa a Cristo, como sucedió en Hechos 16. Se podía escuchar y leer sus sermones y sus cantos. Cristo era el motivo de todo su pensar, su hablar y su actuar. En pocas palabras, era su todo. Si para él vivir es Cristo, ¿y qué es uno con él? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado. ¿Y qué? Más vive. Y lo que ahora vivo en la carne, el cual hermanos, esto debemos de vivirlo. Yo no dudo que Pablo lo vivía así. Ya no vive Pablo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Morir es inmensamente mejor, porque eso implica y significa estar con el Señor. ¿Pero qué creen? Pablo traía al Señor aquí. Pablo vivía al Señor en su cuerpo constantemente. Si él vivía, era para conocerlo, estudiar, profundizar más de Cristo, para predicarlo y exponerlo cada vez más. Pero si él iba a morir, iba a ser liberado de toda atadura, de toda contaminación, de todo dolor, de todo sufrimiento. Ya no habrá, como decía en Apocalipsis, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá llanto.
y participaría con Él en su bendita gloria. Y aquí viene algo muy importante, hermanos, donde la gente a veces, y algunos posiblemente cristianos, tienen temor: la muerte. La muerte no aterrorizaba a Pablo, hermanos. Por eso él decía: el morir es ganancia. Ah, ¿cómo que es ganancia, Pablo? No eres lógico. Para él el morir era ganancia. Esto simplemente significa partir. Filipenses 1, 23 y 24, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Tenía miedo Pablo de la muerte? No, él decía partir. Veía yo un comentario que decía, dicen, los soldados usaban esta palabra, significaba desarmar la tienda y seguir. ¿Qué cuadro de la muerte cristiana? La tienda en la cual vivimos se desarma en la muerte y el espíritu va al descanso con Cristo en el cielo. Y ahí leímos 2 Corintios 5, 1, 8 que nos leyó Jorge. Y también los marineros también usaban esta palabra y significaba desamarrar el barco y ponerlo a navegar. También se hablaba de describir la liberación de un prisionero. El pueblo de Dios estamos en una esclavitud en este cuerpo. Tenemos las tentaciones de la carne, pero de eso la muerte nos va a liberar. Tenemos tentaciones, dolores, enfermedades, situaciones, circunstancias que pasamos constantemente, pero la muerte nos va a liberar. Y ellos serán liberados en el regreso de Cristo. Romanos 8, versículos 18 al 23 que ya nos leyó Jorge. Esto enseña que Pablo no temía a la muerte, a pesar de que algunos hombres tengan el temor a morir. Ningún cristiano debería temer a la muerte. Spurgeon escribió: cuando los hombres le temen a la muerte, no es certeza de que ellos sean malvados, pero es cierto que, si tienen fe, entonces están en una condición débil y enfermiza. Cada uno de nosotros los cristianos, con Gálatas 2:20, hemos sido crucificados. Bueno, debimos haber sido crucificados, sepultados, resucitados y ascendidos en Cristo. Y esto Pablo lo tenía muy en claro. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y ahí es donde, ese es nuestro deseo, hermanos, estar con el Señor en la gloria con Él. Nosotros aquí en Filipenses 1, 21 y 23 se nos dice que inmediatamente al morir hay una unión consciente y personal con Cristo. Y estaremos esperando la resurrección final del cuerpo. Segunda de Corintios 5:8 dice: pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Ese debe ser nuestro deseo, estar con el Señor y ser, como dice Pablo aquí, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero leerles un testimonio muy similar de un iraní llamado Mehdi Dibajá, quien fue encarcelado por el gobierno de su país en 1984 por apostatar del Islam para hacerse cristiano.
Tras 10 años de larga espera encerrado en una cárcel, en su defensa se reafirmó con estas palabras: Jesucristo es nuestro Salvador y Él es el Hijo de Dios. Conocerle significa conocer la vida eterna. Yo, un inútil pecador, he creído en su persona y en todas sus palabras y milagros recogidos en el Evangelio. Y he puesto mi vida en sus manos. Para mí, la vida es una oportunidad de servirle y la muerte una oportunidad aún mejor, estar con Él. Por tanto, no solo estoy satisfecho por estar en prisión por causa de su santo nombre, sino que estoy preparado para dar mi vida por Jesús mi Señor. El 12 de diciembre de 1993 fue sentenciado a muerte y tras varias injerencias diplomáticas por salvarle, en julio de 1994 fue asesinado en un parque de Teherán y ese mismo día vio y estuvo con su Señor. Hermanos, me gustaría que nos quedáramos con la determinación de Pablo del versículo 20. Que Cristo sea exaltado en nuestro cuerpo, ya sea por vida o por muerte, y que le demos la gloria y la honra en todo lo que hagamos. Oremos. Gracias, Padre, porque tu palabra nos exhorta a que busquemos la exaltación de Cristo en nuestra vida, para que la gente la vea, lo huela, lo palpe a Cristo. Padre, ayúdanos, somos imperfectos, tenemos fallas, pero sabemos que en ti podemos lograrlo, y por las oraciones de los hermanos y por la provisión del Espíritu Santo es que podemos ser fuertes y hacer que este anhelo y esperanza nos ayude a glorificarte, a exaltarte con nuestra vida. Bendícenos, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades y, Señor, que podamos llevar a otros el testimonio de Cristo para que también ellos lo exalten. Todo esto te lo pedimos, por el cual hemos sido redimidos, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.